el vector de dirección son los coeficientes que acompañan a t acá. ¿Lo ven? Cuando yo intersecto una curva con el plano y igual a y0, el vector dirección de la recta, digamos, que siempre se la denota con la letra R, el vector dirección va a ser el valor 1 en este caso, que es el de X, en este caso vale 0Y, y en este caso Z vale A. Cuando yo le intersecto a la superficie con plano X igual a X0, el vector de la recta es igual a 0, 1 en este caso, y el valor de B, que es la derivada. ¿Está? ¿Por qué les digo esto? Si ustedes comparan la forma paramétrica con eso, de la forma paramétrica ustedes pueden obtener la dirección del vector, las componentes del vector de dirección de la recta. Entonces, yo de acá, de aquí, puedo obtener los componentes del vector de dirección de la recta. Que si ustedes se dan cuenta, el vector de dirección de la recta es 1, porque acá le acompaña la T1, 0 para I, 0 porque no hay nada acá, y 4 que es el valor del valor que acompaña a T, que es la pendiente de la recta tangente en este caso. Es así como se obtiene la pendiente de la recta tangente, como se escribe la ecuación de la recta tangente de forma simétrica, paramétrica, y cómo se obtiene las coordenadas del vector de dirección de la recta. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Bueno. Bien. Vamos al otro ejercicio. Al 5. Dice, una abeja vuela descendiendo a lo largo de una curva que es la intersección de esta superficie con el plano X igual a 1. En el punto 1 menos 2, 5 se va por la tangente. ¿En qué punto impacta con el plano X y? O sea, ¿qué pasa con esta curva? Supongamos que esta curva, ni sé qué forma tiene, pero nosotros vamos a dibujar. ¿Ah? Como intersecta con el plano X igual a 1, si esto es X, este es Z, y esto es Y, supongamos que la curva tiene esta forma, no sé. ¿Está? Dice que la abeja vuela descendiendo a lo largo de la curva que es la intersección del plano, de eso con el plano. Acá tengo el plano X igual a 1, entonces esto se forma así. Y se forma esta curva, ¿no es cierto? Lo voy a marcar con rojo. Por ahí viene la abejita. ¿Pero qué dice? De repente en el punto 1 menos 2, o sea, tendré que haberlo hecho para el otro lado. Vamos a hacer para el otro lado para que tenga sentido. Vamos de nuevo. Este es Z. Este va a ser X. Acá voy a tener Y. Y acá tengo los negativos de Y. ¿Está? Entonces la curva hace esto. Bueno, tiene esta forma. Hace esto. ¿Qué sé yo? No sé. Cuando toca el plano X igual a 1, es un plano así, que intersecta la recta de esta manera.
¿Está? Dice que la abejita viene descendiendo, este es el valor 1. La abejita viene descendiendo y justo en el punto 1 menos 2, 5, si este 1, este menos 2, supongamos que acá 5, en ese punto, la abeja, ¿qué hace? Se va por la tangente y dice en qué punto impacta el plano XY. ¿Quién es el plano XY, chicos? ¿Quién es el plano XY? ¿Qué plano es el ¿Plano plano XY? Z0, profe? Z igual a 0, muy bien. Como así el plano XZ, el plano Y igual a 0. Como así el plano YZ, el plano X igual a 0, ¿está? Bien. La abeja hace esto. Viene así y hace. Y choca acá. En un punto de tal coordenada, ¿no es cierto? Ahí. Es el punto que choca la abeja. Que yo sé que esa abeja, ese punto, ¿qué coordenada va a tener? ¿Qué coordenada va a tener ese punto? Va a tener la misma coordenada de X en 1. ¿Por qué? Porque al intersectarla con el plano, se va por ahí hacia abajo. Va a tener la coordenada 0 en Z. ¿Por qué? Porque dice que impacta con el plano X, o sea que Z vale 0. A mí lo que me falta encontrar es la componente Y para saber la ubicación exacta del punto donde lo toca al plano XY. ¿Está? Entonces vamos al ejercicio. Es lo que yo les digo. La coordenada del punto que toca, el punto Q, va a tener coordenada 1 en X, porque por ahí se va, la que no sea la de y Z va a ser 0 porque impacta en el plano Z igual a 0, que es el plano X. Entonces yo escribo la ecuación de la recta tangente. ¿Está? La ecuación X menos X igual a X0, Z menos Z0 igual a la derivada de Z respecto a Y para el punto P0, Y menos Y0. ¿Está? Entonces yo le escribo acá la ecuación, me queda X igual a 1, Z menos 5, porque Z0 vale 5, 12, que es la derivada, acá, me la calculé la derivada de Z respecto a Y, particularizada por el punto P0 menos 12, por Y más 2, porque es menos 2 la coordenada. ¿Está? Entonces yo obtengo la ecuación de la recta, que me queda Z, para pasarlo en limpio, la ecuación de la recta tangente va a ser X igual a 1, Z igual a 12Y más 29. ¿Está? Ahora, ¿cómo sé en qué punto impacta para saber la coordenada? ¿Qué hago? Si impacta el plano X, quiere decir que Z vale 0, ¿no es cierto? Por lo tanto, hago de esta ecuación, la que ya tengo marcada acá, hago Z igual a 0, ¿y quién despejo? Despejo Y. Y ahí como despejo Y, que me queda menos 29 doceavo, es la coordenada en Y donde impacta la abejita al punto S. ¿Se entiende, chicos? Les voy a demostrar gráficamente de nuevo para ver cómo se hace. Esta vez te mostraré una caja mágica, pero antes necesito un touchcard con un plato. A ver, vamos al gráfico. Supongamos que este Z, voy a hacerlo Y, esta va a ser X, esta va a ser Z, y para que lo entiendan mejor, acá voy a poner los Y negativos. ¿Está? Entonces la abejita, supongamos, en el plano X igual a 1,
que acá viene la abejita por una curva. Y acá, en algún punto que la toca, acá en algún punto, que el punto en cuestión, ¿qué hace? La abeja se va e impacta en un punto aquí. ¿Está? Pero ese punto, como yo lo intersecto con el plano x igual a 1, punto va a tener la misma coordenada en 1 en x, una y que no conozco, y una z igual a 0, ¿por qué? Porque impacta en el plano XY, que es donde Z vale 0. Es por eso que yo trabajo de esta manera para obtener la coordenada de Z, de Y en el punto. ¿Entienden cómo lo razono, chicos, el ejercicio? Sí, profesor. Bien. Vamos a ver. Lo de curva, nivel y superficie nivel lo vamos a dejar para el último. Vamos a ver directamente. Es más sencillo. Vamos a ver lo que es acá, este ejercicio. Es lo que más importa. La segunda parte, las aplicaciones geométricas de la derivada. Halle las ecuaciones del plano tangente y la recta normal a las superficies dadas en los puntos indicados. A nosotros nos pide el ejercicio 1F. ¿Está? El ejercicio 1F. Vamos de nuevo. Acá. Entonces, vamos a la teoría. Me pide ecuación del plano tangente y la recta normal a la superficie. Más abajo. Plano tangente y recta normal. Este cuando la intersección. Plano tangente a una superficie. ¿Está? ¿Cómo se obtiene la ecuación del plano tangente de la superficie? Si f de x, y, z es igual a 0, define una función implícita z en función de x y está geométricamente representada por la superficie en L3, la ecuación del plano tangente a la superficie en el punto tanto es igual a la derivada de f respecto a x particularizada por el punto P0 por x menos x0 más f de y P0 por y menos y0 más f de z P0, z menos z0 igual a 0. Yo voy, digo, ecuación de plano tangente es esto, lo que yo tengo acá. ¿Estamos? Lo que yo tengo ahí. Entonces, ¿qué hago? Tengo que derivar primero a esta ecuación y en la ecuación de la recta normal la tengo que poner en forma implícita, ¿no es cierto? Derivo f de x para el punto P0, f de y para el punto P0 y f de z. Yo obtengo las tres derivadas respecto al punto P0, ¿no es cierto? A la variable correspondiente y las particularizo para el punto P0. Ahora, ¿qué hago luego? Voy y escribo la ecuación del plano tangente. Como yo le acabo de mostrar, la ecuación del plano tangente es la que está definida acá. Esta es cuando la superficie está en forma implícita. Y estamos hablando de una superficie, no de una curva. Estamos hablando de una superficie. Esa es la ecuación del plano tangente a una superficie. Y la ecuación de la recta normal a una superficie es la siguiente. X menos x0 sobre f de x P0
igual a y menos y0 sobre f de y p0 igual a z menos z0 o sobre f de z p0. ¿Está? Si ustedes dan cuenta, es la misma derivada. La derivada con respecto a x, respecto a y, yo les muestro en la práctica ahora. Si ustedes comparan esta parte, ¿qué encuentran en similar entre una ecuación de un plano tangente y una recta normal? ¿Qué pueden encontrar de similar? ¿Qué hay de una similitud? Algo tiene que haber. ¿Qué están viendo ahí ustedes en lo que yo estoy compartiendo? Puede ser que en la de plano tangente las derivadas están elevadas a -1, ¿No? ¿Por qué no menos uno? porque pasan al denominador en la de la recta normal. No. Miren, acá en la ecuación de plano tangente, la deriva de f de x, la deriva de f respecto a x particularizada por el punto P0. Y acá vuelve a aparecer en la recta normal. Lo mismo la de y y lo mismo la de z. ¿A ver? ¿Qué quiere decir esto? Que el vector dirección de del plano normal del plano tangente, perdón, el vector normal tiene las mismas coordenadas que el vector dirección de la recta normal. ¿Ven? O sea, si esto vale A, esto vale A. Si el otro vale B y C, las derivadas correspondientes son lo mismo. Los vectores direcciones, cuando ustedes encuentran el vector, lo que tienen representado acá son las coordenadas del vector normal al plano tangente. Esto. Y lo que tienen acá representado son las coordenadas del vector dirección de la recta tangente. ¿Está? ¿Qué es lo que está representado acá? ¿Ustedes qué deben hacer? Deben encontrar las derivadas, particularizarlas para el punto y reemplazar la ecuación. Yo acá lo que hice fue derivar respecto a x, derivar respecto a y, derivar respecto a z, particularizar para el punto en cuestión y obtuve las componentes, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo hago para escribir las ecuaciones? De la siguiente manera. Cuando me pida acá ecuación de plano tangente, era f de x particularizada para el punto P0 por x menos x0 más f de y particularizada para el punto P0 por y menos y0 más, y lo que me está faltando es z, la derivada esta, f de z P0 que vale 0 por z menos z0, que obviamente me va a quedar 0. Por eso la ecuación del plano tangente me queda así. Y cuando yo voy a calcular la recta normal, si ustedes se dan cuenta, vuelve a aparecer este valor, pero es x menos x0 sobre la derivada de f respecto de x para el punto P0. Igual a y menos y0 sobre la derivada de f respecto a y para el punto P0. Y esta es la ecuación de la recta normal. Y esta es la ecuación del plano tangente. ¿Estamos, chicos? Tienen que leer la teoría porque ahí lo dice todo. Directamente con eso lo pueden encontrar. Vamos a ver otro ejercicio. Primero le voy a explicar los votos, después le explico eso. Vamos acá, el 10. Después le explico el ejercicio 6. Dice, el ejercicio 10. Muestra que la superficie tal es ortogonal a cada superficie de la familia tal en el punto, y acá en el enunciado está faltando el punto, pero el punto
por favor tomen nota, es el punto 1 menos 1, 2. ¿Está? Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo dos superficies son ortogonales? ¿Qué quiere decir ortogonales? Perpendicular, profe. ¿Quiénes van a ser perpendiculares en cuestión, digamos? O sea, implica el concepto de perpendicularidad, pero ¿de quién en este caso? Cuando estoy hablando de superficie. ¿Cuándo dos superficies son ortogonales? Cuando sus vectores normales son ortogonales. Exactamente, muy bien, cuando sus vectores normales son ortogonales. ¿Está? ¿Y cómo saco el vector normal de una superficie? ¿Quién me representa el vector normal de una superficie? ¿Quién me representa el vector normal de una superficie? ¿Se acuerdan? Comodín, profe, no me acuerdo. El que me representa el vector normal de una superficie es el vector gradiente. El vector gradiente de una superficie es el vector normal. Es decir, yo debo obtener el vector gradiente de la función y a ese vector gradiente, como me dice, ¿cuándo son ortogonales? Cuando forman un ángulo de 90 grados, ¿no es cierto? Y cuando se forma un ángulo de 90 grados, ¿qué pasa? Miren, lo dice acá, superficies normales. Se dice que dos superficies se intersectan en un ángulo recto en un punto cuando ambas superficies pasan por el punto y sus normales son perpendiculares. Cuando hace referencia a sus normales, habla de los vectores gradientes. Teorema, si la superficie F y G se cortan ortogonalmente en el punto tanto, entonces, ¿qué pasa acá? Miren. ¿Qué me está diciendo acá? F de X P0 por G de X P0 más F de Y P0 por G de Y P0 más F de Z P0 por G de Z P0 igual a 0. ¿Qué está poniendo en evidencia ahí? ¿Qué ha hecho? Ecuación de plano. ¿Cómo? ¿Qué está definiendo acá? Miren, ¿qué quiere decir con esto? ¿Qué está demostrando o qué está poniendo en evidencia? ¿Puede ser que el producto escalar entre los gradientes es cero? Exactamente. ¿Por qué el producto escalar de los gradientes es cero? ¿Se acuerdan del producto escalar ustedes? Se hacían de A por B. Sí, profe. ¿Qué pasaba con el producto escalar de A por B? Era el módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo comprendido, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si son perpendiculares? ¿Cuánto es el ángulo? 90, profe. El ángulo es 90. ¿Y qué pasa con el coseno de 90? Es cero. Entonces esto es 0, ¿no es cierto? Pero también el producto escalar, ¿cómo lo obtenía el producto escalar? Era, además de hacer producto de los módulos por el coseno del ángulo comprendido, también cómo era el producto escalar. La suma del producto de las componentes, profe. Exactamente, exactamente. ¿Qué es lo que te está poniendo acá? Mira, la suma del producto de las componentes. ¿Lo ves? Si yo tengo el vector A por el vector B, entonces voy a hacer AX por BX más AI por BI, ¿no es cierto? Más AZ por BZ. Y si son ortogonales, ese producto, ¿cuánto me tiene que dar? 0, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo yo compruebo que dos superficies son ortogonales? Si el producto escalar de sus vectores gradientes es igual a 0. ¿Está? Por favor, anoten eso. Acá está la demostración. Entonces, volviendo. ¿Cómo demuestro yo que la superficie F que tengo acá es ortogonal a la superficie G? ¿Cómo lo demuestro?
¿Cómo lo demuestro, chicos? Le acabo de decir cómo demuestro yo que la superficie F es perpendicular a la superficie G. Lo acabamos de leer en teoría. ¿Cómo demuestro eso? ¿Cómo lo demuestro, chicos? Le acabo de leer la teoría. ¿Cómo demuestro que dos superficies son perpendiculares, ortogonales, digamos? Sacando el gradiente de cada una de las componentes. Ajá, ¿y? Haciendo el producto. Ajá, ¿y el producto cómo me tiene que dar? Haciendo el Cero, producto profe. vectorial. Igual a 0. Igual a 0, muy bien. Haciendo el producto escalar de los gradientes de la superficie y viene si es igual a 0. Entonces, voy y ¿qué hago? Voy y saco el gradiente de F. Primero me fijo si el punto P0 que acá en cuestión lo tengo, está marcado acá. Esperen que me fijo si el punto P0 pertenece a la superficie. Hago F de P0 y G de P0. ¿Está? Como me da 0, compruebo que el punto pertenece a la superficie. Luego, ¿qué hago? Calculo las componentes del vector gradiente de F. Derivo, y recuerden que el vector gradiente, ¿a qué era igual el vector gradiente en la superficie, chicos? ¿A qué era igual el vector gradiente? ¿Quién representaba el vector gradiente? Era el vector de la normal, G. profe. Vector normal, pero ¿cómo lo calculaba? ¿Cómo obtengo el vector gradiente? Lo visto en derivada direccional. El vector de las quién. ¿De las derivadas? El vector de las derivadas parciales. Yo quiero sacar el gradiente de F en P0, va a ser F de X, 0, P0, y más F de Y, J, más F de Z en P0, K, ¿no es cierto? Y es lo que obtengo acá. Hago F de X en P0, F de Y en P0 y F de Z en P0. Y obtengo cada valor que vendrá a ser la componente del vector gradiente de F. Hago lo mismo para G. ¿Ven? Hago G de X en P0, G de Y en P0 y G de Z en P0. Y así obtengo las componentes del vector gradiente tanto de F como de G. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, ¿Están profe. siguiendo? ¿Sí? Bien. Vamos. Ahora, una vez que ya obtuve el gradiente de F y el gradiente de G, ¿qué debo hacer? El producto escalar, profe, ¿Para qué? para demostrar que son ortogonales y que quedan 0. Exactamente. Si yo hago el producto escalar de los dos vectores gradientes, que es el vector normal a cada superficie, y ese producto escalar me da 0, estoy demostrando que esas superficies son ortogonales. Vamos a ver si es así. Ahora ve lo que yo les pongo acá. Calculamos el gradiente de F por el gradiente de G y ver si es igual a 0. ¿Cómo es el producto escalar? El producto de la suma del producto de las componentes. ¿Ven? Acá está puesta la suma del producto de las componentes homólogas. ¿Está? Multiplico cada valor con cada valor. Bueno, multiplico y obtengo que es 0. Entonces acá estoy comprobando que F y G son perpendiculares en el punto P0. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. ¿Está? Vamos de nuevo. ¿Cómo compruebo que dos superficies son ortogonales en un punto? Si el producto de sus vectores gradientes, entre paréntesis, el vector gradiente es un vector normal a la superficie, cierro paréntesis, es igual a 0. ¿Está? Es decir, si el producto escalar de los vectores gradientes de cada superficie es igual a 0. ¿Estamos, chicos? Por favor, anoten eso, es muy importante.
Vamos al ejercicio 14. Pruebe que las superficies dadas son tangentes en el punto indicado. Me da, en el caso A, en el caso B creo que me toca. Me da la superficie esta, me da esta otra superficie y me da el punto en cuestión. ¿Está? Vamos a la teoría. ¿Cuándo dos superficies son tangentes? Están viendo la teoría, ¿verdad? Se dice que dos superficies son tangentes en un punto si tienen el mismo plano tangente en ese punto. ¿Qué quiere decir que tengan el mismo plano tangente? Que las coordenadas del vector normal a la superficie sean iguales. ¿Qué quiere decir? Que f de x en P0 sea igual a g de x en P0. Que f de y en P0 sea igual a g de y P0. Y f de z P0 sea igual a g de z P0. Entonces yo le pregunto a ustedes, ¿cómo yo sé si estas dos superficies son tangentes en el punto en cuestión? ¿Qué debo hacer? Primero sacar el vector gradiente, profe. Bien, de cada una de las superficies, tanto de f de g. Bien, ¿y de ahí qué hago? Igual a sus componentes. En realidad no las igualo. Me fijo si sus componentes son iguales. Y si son iguales, ¿qué va a pasar? Va a demostrar que ¿qué? Que son tangentes. Exactamente. Muy bien. Vamos a ver el ejercicio. Acá están las componentes. Dame un segundo, le voy a echar un poquito. Yo a esta función la llamo f. Y a esta superficie la llamo f y a la otra g. Y este es el punto en cuestión. ¿Está? Calculo el vector gradiente de f. Y lo escribo acá. ¿Lo ven? Calculo el gradiente de g. Y lo escribo acá. O sea, derivo con respecto a cada una de las variables. Reemplazo el punto y qué pasa. Ahora, quiero que comparen ustedes al gradiente de f con el gradiente de g. Son igual, o sea, es igual, por ejemplo, f de x es igual a g de x, f de y. ¿No, profe? Son opuestos. No son iguales, pero son opuestas. Pero se mantiene un índice de proporcionalidad. Al mantenerse ese índice de proporcionalidad, que yo lo escribo acá, es como que pongan menos 1 por 4, 6, 4. Al mantenerse esa proporcionalidad, también demuestra que son tangentes. ¿Está? Si bien no son iguales porque son opuestas, una vale 4 y la otra vale menos 4, viceversa, no son iguales, pero se mantiene la proporcionalidad. Por lo tanto, también se demuestra que son tangentes. ¿Se entiende, chicos? ¿El concepto ese? Sí, profe. Bien. Sí, diga. No sé qué me preguntar. O sea que en el caso que sea o sea, el vector gradiente de G sea 8, 12, 8, también Bien. serían También. tangentes. También. Porque hay una proporcionalidad. También. Porque son paralelos. Es la idea que sean paralelos. ¿Está? Son paralelos. ¿Estamos? Vamos al ejercicio 16. Ahora presten atención. Dice, halle la ecuación de la recta tangente a la curva. Ahora me está pidiendo que encuentre la recta tangente a la curva, que es la intersección de esta superficie Z con el plano tanto, así como la ecuación del plano normal en el punto tanto. Vamos a la teoría. Me pide recta tangente y plano normal de una curva de intersección. Plano tangente, recta tangente y curva y plano normal.
¿Qué dice acá? Plano tangente a una superficie. Y a mí me pide que calcule recta tangente y plano normal. Entonces vamos más arriba. Plano normal a una curva. ¿Qué dice acá? Si la curva está dada como intersección de dos superficies, que es el caso nuestro. ¿Por qué? Porque a mí me dice, haya la ecuación de la recta tangente del plano normal a la curva que es intersección de z igual a tanto y del plano y igual a tanto. O sea que yo quiero sacar es una curva que es el producto de la intersección de la superficie con otra. Entonces, ¿cómo la calculo? ¿Cómo calculo esto? Si la curva C está dada por la intersección de la superficie F y G, entonces la ecuación del plano normal en el punto tanto de dicha curva es la siguiente. ¿Se acuerdan cómo obteníamos? Ahora A, que es lo que multiplica X menos X0, es el jacobiano de FG y Z. B, que es el que multiplica Y menos Y0, va a ser FG ZX. Particulariza todo por el punto P0, ¿no? Más FGXY por C menos Z0. ¿Está? Entonces, esta es la ecuación del plano normal cuando quiero calcular el plano normal a una curva que es la intersección de dos superficies. Entonces, yo tengo mi superficie F y mi superficie G. Tengo el punto, acá tengo F, como les decía, y acá tengo G. ¿Cómo calculo? Hemos visto cómo la ecuación del plano normal y la ecuación de la recta tangente cuando es la intersección de dos superficies es lo mismo, nada más que en vez de ser X menos X0 sobre A, va a ser el jacobiano en la transformación. Que es lo mismo que se encuentra. ¿Se entiende, chicos? Eso está en la teoría. Entonces, voy y calculo los jacobianos correspondientes. Acá tengo mis tres jacobianos. ¿Está? Entonces, voy y escribo la ecuación de la recta tangente. La ecuación de la recta tangente va a ser X menos Y0 sobre el jacobiano que era F de G y Z, el que está acá. ¿Bien? Igual a Y menos Y0 sobre el jacobiano de ZX, que es el que está acá. Igual a Z menos Z0 sobre el jacobiano que es el de XY, que es el que está acá. ¿Ya? Menos 6. ¿Ah? Y cuando voy a escribir la ecuación del plano normal que la que hemos visto, son los mismos jacobianos. ¿Está? Entonces, me queda menos 1 por X menos X0, más menos 1 por Y menos 2, más menos 6 por Z menos Z5. ¿Entienden, chicos, cómo se encuentra la recta normal y la recta tangente y el plano normal a una curva que está dada por la intersección de dos superficies? Se encuentra con el jacobiano. ¿Está? Sí, profe. Por eso es muy importante que vean la teoría, por lo menos la repasen. Vamos a encontrar acá el 20, cómo se encuentra el ángulo. ¿Cómo se encuentra el ángulo? ¿Cómo creen ustedes que se puede encontrar el ángulo entre dos superficies? Dice, halla el ángulo de intersección de las superficies. Me da esta superficie, esta otra superficie y me da un punto. ¿Cómo creen ustedes que yo puedo encontrar el ángulo de intersección entre las superficies? ¿A través de quién? ¿Puede ser algo con el producto escalar de los vectores normales a esos planos en ese punto? ¿Quiénes son los vectores normales? ¿Cómo los Sobre los llamamos vectores nosotros? gradientes. Muy bien, tiene que ver con el producto escalar de los vectores gradientes. Porque no se olviden ustedes que ¿qué pasaba? Que si ustedes tienen A por B es igual al módulo de A por el módulo de B
por el coseno del ángulo comprendido, ¿no es cierto? Si yo quiero sacar ese ángulo, ¿a qué me va a quedar igual? Al arco coseno ¿de quién? Del producto escalar de A por B sobre el producto de los módulos. ¿Lo ven? Y así voy a sacar el ángulo yo. Pero eso lo voy a sacar con los gradientes. Yo para hacer eso me tengo que sacar el gradiente de F, sacar el gradiente de G, y con eso calcular el ángulo. Vamos al trabajo práctico. Como les decía, tengo F, tengo G, calculo el gradiente de F, lo escribo acá, calculo el gradiente de G, lo escribo acá, calculo el módulo de cada uno, ¿y qué hago luego? El ángulo va a ser el producto escalar de los vectores gradientes sobre el producto de sus módulos. Los multiplico escalarmente a los vectores arriba y me queda menos 5. Y abajo me queda raíz de 18 por raíz de 17. Bueno, ahí queda expresado lo que deberían hacer ustedes, es sacar el valor del ángulo. Hacer el arco coseno de todo eso. ¿Está, chicos? Sí, profe. Bien ahí. No es muy difícil, es fácil. Tienen que agarrar la mano nomás y tienen que ponerse a ver la teoría de cómo obtienen cada cosa y lo van a sacar rápido. Por eso yo le voy a habilitar próximamente la tarea para que tengan tiempo de ver todo esto y no se queden con tantas dudas. Ahora volvamos al ejercicio 6. Son ejercicios más para demostrar algunas cosas. Dice, demuestra que todos los planos tangentes a la superficie tal, z igual a x por f de y sobre x en el punto M, que es x0 y y0, z0, con x0 distinto a 0, pasan por el origen de coordenada. ¿Quiénes pasan por el origen de coordenada? Los planos tangentes a la superficie S. Vamos a ver. ¿Cuál es la ecuación de un plano tangente? La ecuación de un plano tangente, si yo tengo z en función de x de y, es z menos z0 igual a f de x particularizada para el punto M por x menos x0, más f de y particularizada para el punto M por y menos y0. Si yo digo que u es igual a y sobre x, que es el valor que tengo acá, z igual a x por f de 1, ¿cierto? Entonces, z de x, ¿a qué va a ser igual? Si yo derivo z respecto a x, me queda un producto, ¿lo ven? El primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado, que va a quedar f' de u por u de x, ¿no es cierto? Como u es igual a y sobre x, me va a quedar f por y de y sobre x más x por f' de la función por u de x. Como es u igual a y sobre x, u de x igual a menos y sobre x al cuadrado. Y eso porque simplifico el x cuadrado con esto. ¿Está? Finalmente z de x me queda f de la función menos y sobre x por f' de la función. ¿Estamos? De igual manera voy y calculo z de y. Calculo z de y. Z de y directamente va a ser x por f' de u por u de y. Si yo reemplazo, me queda x por f', y si derivo y sobre x respecto a y, me queda 1 sobre x, por eso simplifico los x, simplemente z de y me queda a f' de y sobre x. Ya obteniendo, al obtener f de x, al obtener z de x, y al obtener z de y, voy y reemplazo. El plano tangente va a ser z menos z0 igual a, todo esto es z de x por x menos x0 más z de y por y menos y0.
Y me dice que pasa por el origen de coordenada. En el origen de coordenada, tanto x como y como z valen 0. Entonces, ¿qué hago? A esta función que tengo, elimino z, elimino x y elimino y. Y lo igual a 0. ¿Por qué? Porque lo hago igual a 0. Entonces me queda menos z0 igual a. Acá, ¿qué pasa? Si yo multiplico, me queda este por menos x0 y este por x0, ¿no es cierto? Entonces me queda menos x0 por la función, más, porque menos por menos es más, x0 por y0 sobre x0 se simplifica en x0, a f', menos y0 por todo esto. Entonces se me simplifica esto con esto. Finalmente me queda menos z0 igual a menos x0 por f de y0 sobre x0. Demostrando que si ustedes se dan cuenta, esto es z0. Recuerden que z era igual a x por f de y sobre x. Entonces, z0 va a ser x0 por f de y0 sobre x0, que es lo que me queda acá. Entonces, al quedarme igual, me comprueba que todos los planos tangentes pasan por el origen de coordenadas. ¿Está? Es más una demostración todo esto, digamos, de un producto. No tiene mucha aplicación, no se lo toma mucho en los parciales tampoco, chicos, pero necesitan verlo. Algunas veces se piden las comprobaciones y tienen que tener el concepto nomás. ¿Está? Yo lo que más apunto que le presten atención son los ejercicios donde le pide que calcule la ecuación del plano tangente, de la recta normal y todas esas cosas. Si una curva, ojo, y hay un concepto importante. Cuando ustedes van a calcular curvas que están dadas por la intersección. Para 4, porque te estás haciendo un curso de repostería. Bueno. A ver, chicos. Cuando ustedes están hablando de una curva que es la intersección de superficie, hablan de recta tangente y de plano normal. Cuando hablan de una superficie, hablan de recta normal y de plano tangente. ¿Está? Vamos de nuevo. Cuando hablan de curva, están hablando de recta tangente y plano normal. Cuando están hablando de superficies, están hablando de rectas normales y planos tangentes. ¿Está? Es un concepto muy importante que tienen que tener en cuenta. ¿Estamos? Y ya por último, para que no quede colgado en el tintero, vamos a ver lo que son las superficies de nivel. Curva y superficie de nivel. Las curvas de nivel son aquellas funciones, la curva de nivel de una función de dos variables independientes son las curvas con ecuaciones f de x igual a k, donde k es una constante, que k pertenece al rango de f. Y la superficie de nivel son para superficie de tres variables, donde f de x y z igual a k. Vamos a ver cómo se grafica. Me pide que haga esta curva de nivel. Esta. F de x igual a 2xy. O sea, en vez de poner f de x, pongo k. ¿Está? Si k es igual a 1, si k es igual a 1, ¿qué me queda? Y igual a 1 sobre 2x, ¿no es cierto? Si k es igual a 2, yo despejo acá, me queda y igual a 1 sobre x. Y es así como me va quedando esta curva, ¿ven? Acá está, con un k igual a 1, con un k igual a 2, y así va a ir aumentando a medida que aumente el k. ¿Está? Esa es la curva de nivel para los distintos k. Ahora vamos viendo cómo son las superficies de nivel. Las curvas de nivel son para dos funciones, me representa una curva. Cuando está hablando de tres variables, me representa una superficie de nivel, que es el siguiente caso.
Acá, me faltaba el 2B. Sí, me dice que esta es la curva de nivel, acá, de esta superficie. Hago K igual a f de x. Bueno, paso multiplicando K. Acá completo cuadrado, chicos. Paso multiplicando, me queda esto. Luego paso restando para el otro miembro, el 2x. Acá completo cuadrado, que es lo que estoy haciendo aquí. ¿Para qué completo cuadrado? Para tratar de encontrar lo que voy a obtener va a ser una superficie. ¿Está? Y miren cómo va cambiando con el valor de K. Cuando ustedes encuentran la superficie, yo acá de la ecuación de esta superficie, encuentro que el centro de la circunferencia es 1 sobre K y 0 de I. Y que el radio es igual a 1 sobre K. Entonces, y ahí reemplazo. Cuando K vale 1, me queda X menos 1 y me queda esta circunferencia, ¿no? Que la tengo escrita acá con azul, que es la más grande. Cuando K vale 2, reemplazo y me queda una circunferencia que me queda en rojo, se me va haciendo más chica. Cuando reemplazo K por 4, me queda esta circunferencia que es algo más chico. Y a medida que va aumentando el K, van a ir haciéndose circunferencia cada vez más chica. ¿Está, chicos? Es así como se encuentran las curvas de nivel. ¿Tienen alguna duda, chicos, del trabajo práctico? ¿Algo que le haya quedado en el tintero? ¿Quieran preguntar? ¿Alguna duda, chicos? Bueno, Florencia, por favor, te voy a agradecer si después lo podés compartir el link de grabación para que lo compartamos con la K2 y con la K3 y ellos pueden acceder a los que no han podido entrar a clase por distintas razones. Y nos encontramos la semana que viene, el miércoles para consulta y ya el lunes 28 para ver el TP número 11, que es el último que va en la tarea y por lo tanto va al primer parcial. ¿Estamos? Perfecto, profe. Bueno, profe. Perfecto, Bueno, profe. chicos, que anden bien, que tengan buen fin de semana. No, profe, que Chao, ande profe, bien. buen fin de. No, profe, que ande bien. ande bien.